Bueno amigos, bienvenidos a mi canal VZ Garage. El día de hoy vamos a trabajar en este coche Nissan 350Z. Tiene un problema de P0011 y P0021. Entonces vamos a estar trabajando en él para ver cuáles son las posibles causas que tiene este coche. Le cambiaron el motor, así que tendríamos que revisar si realmente pusieron bien el flywheel o no. Entonces vamos a tener que bajar la caja y ajustar el flywheel para ver si se encuentra en posición. Otra de las posibles causas por las cuales aparece el código P0011 y P0021 es porque cuando no hay suficiente presión de aceite en los solenoides que se encuentran en la parte de arriba de los árboles de leva, y cuando se revienta también la junta de galería. Así que esas son una de las posibles causas por las cuales presentan esos códigos, y hoy vamos a desarmar este Nissan 350 para encontrar el problema. Les voy a mostrar cómo ajustarlo, cómo ponerlo en posición, y espero que este video les sirva. Gracias por acompañarme de antemano y no olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like. También déjenme en los comentarios si les gustaría ver el paso a paso de cómo desmontamos la transmisión. Vamos a proceder en desarmar el coche, ¿ok? Bueno amigos, ya bajamos la transmisión, ya desmontamos la caja, y aquí es donde se encuentra el punto de referencia del flywheel. Ahora vamos a continuar en desmontar el flywheel para ver en qué posición está. Aquí podemos ver claramente, esta es la marca que tiene el flywheel en la parte de enfrente. No tiene ninguna otra marca por aquí. Esta es la única que existe y es la que tiene que alinear con el cigüeñal. Ahora desmontamos el flywheel y aquí efectivamente podemos ver el punto de referencia que trae el cigüeñal, la muesca, la marca, como lo conozcan. Ese es el que tiene que alinear con el punto de referencia del flywheel, las dos marcas. No tienen ninguna otra marca aquí. Aquí estaba el flywheel, el punto que traía, y este es el punto que corresponde, el punto de alineación. No tiene ninguna otra marca, es la única que trae el cigüeñal, y por eso nos marcaban los códigos en el escáner y no trabajaba correctamente. El coche estaba fuera de tiempo. Tenemos que alinear el flywheel con este para que trabaje bien. Les voy a mostrar la marca en el flywheel. Bueno, esta es la parte trasera del flywheel. Así como pueden ver, tiene muchos agujeros que no corresponden a los agujeros de los tornillos. Está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 agujeros que no corresponden. Y es la parte de atrás. Aquí, por aquí enfrente. Bueno, continuamos aquí atrás. Este es el importante. Ese es el que manda. Ningún otro. ¿Por qué? Porque en la parte de enfrente se encuentra. Esta es la marca principal. Esa es la que tienen que alinear. Buscarla, es la única que existe en la parte de enfrente. Así que no tendrán ningún problema, y este es el punto que se tiene que alinear con el punto que tenemos en el cigüeñal. Bueno amigos, ya estamos listos para volver a instalar el flywheel. Ahora sí, como corresponde en su posición, asegurarnos de que se alineen bien con los puntos. Ahí está la marca del cigüeñal, y en la parte de enfrente ahí está la marca en el flywheel, en el volante motriz. Nos cercioramos de que esté efectivamente en la posición correcta, y cuidado al instalarlo porque el flywheel sí está un poco pesado.
revisamos que los agujeros coincidan. A la hora de poner los tornillos, asegúrense de que estén bien ubicados para que no se les transrosque la cuerda de los tornillos y así no tengan ningún problema más adelante. Bueno amigos, ya terminamos de rearmar el coche otra vez. Ahora sí ya está listo para encenderlo y vamos a probar qué tal enciende ahora sí, para mostrárselos y puedan ver que pues realmente el coche ya no tiene ningún problema. Como pueden ver, arrancó sin ningún problema y se mantiene muy estable, ya no tiene ningún problema al acelerar, ya desarrolla bien el motor. Ahora sí está trabajando como debe. Suerte con su coche, espero que solucionen su problema. Si de alguna manera yo les puedo ayudar, con gusto les respondería a los comentarios, alguna pregunta o algo, alguna sugerencia. Bienvenidos. Hasta pronto. Bueno amigos, efectivamente corrimos con suerte. Solucionamos el problema con el 350. Efectivamente el flywheel estaba movido. Tenía problemas el motor para emparejar porque no sincronizaban los sensores del árbol de leva con el sensor del cigüeñal. Los motivos del código P0011 y P0021, les recuerdo que también son causas probables o probables causas de que no hay suficiente presión de aceite en el motor y no le llega suficiente presión de aceite en los solenoides. Por aquí les mostraré las fotos de los solenoides. Y cuando los solenoides se encuentran sucios, hay ocasiones en las que los puedes limpiar y no tienes ningún problema, se arregla el problema, tu problema. Pero en este caso pues removieron el flywheel, así que no lo sincronizaron bien y ahí estaba el problema. Ok, la junta de galería que se encuentra detrás de la cadena de tiempo también es un problema. Si se rompe la junta, pues ya no hay suficiente presión de aceite, hay fuga de aceite, fuga de presión de aceite y por ahí ya no le llega el suficiente aceite a los solenoides y reciben el código en la computadora y el escáner también se los va a marcar como P0011 y P0021. Así que amigos, este video lo hice un poco corto, espero que les sirva de una manera, como les comentaba. Si les gustaría que en los siguientes videos que realice hiciera yo el procedimiento, por favor déjenme en los comentarios y en los siguientes videos que realizaremos yo con mucho gusto lo grabaré y se los compartiré. Gracias amigos y espero de que les sirva este pequeño video y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.